Dios les bendiga a todos los cristianos y a los que no son cristianos también. Eh, que el amor y la paz del Señor Jesucristo y la bendición sea sobre todos nosotros en el mundo entero para salvación y vida eterna. Amén. Proverbios capítulo 8, versículo 6. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. En esta hora quisiera, o más bien voy a hablar sobre el tema de la ofrenda, ¿verdad? Eh, Hay algunas personas que son sectarios, ¿verdad? Les gusta mucho diezmar, ¿verdad? Y la verdad que antes yo me congrego en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así se llama la iglesia donde pertenezco yo, ¿verdad? Hay muchas en todo el mundo y la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera, ¿verdad? Eh, Nosotros no diezmamos, ¿verdad? Porque el diezmo pertenece a un mandamiento del antiguo pacto, ¿verdad? El diezmo pertenece a la ley de Moisés, ya no pertenece al cristianismo, ¿verdad? De hecho, si tú te vas al Nuevo Testamento, no hay nada que diga que debemos de ofrendar más del 10% ni menos del 10%, ¿verdad? El mandamiento es claro, el mandamiento es totalmente prudente de parte del Señor Jesucristo. Ahorita te voy a decir por qué es prudente. De manera que no hay un apóstol, no hay un anciano, no hay un predicador, no hay un evangelista, no hay un maestro, no hay ningún siervo de Cristo en el Nuevo Testamento que diga debemos de ofrendar más del 10%, ¿va? Y que si no lo haces, estás mal, ¿va? Desde el momento que yo te digo que debes, deber es igual a hacer. Y deber es lo mismo que mandamiento, ¿va? Desde el momento que yo te estoy diciendo debes, es como decirte tienes que hacerlo, ¿verdad? Hay un canto que dice, si queréis ser felices, dice, entonces tendréis que debéis obedecer, ¿verdad? Es decir, tienes que cumplir los mandamientos. Desde el momento que yo digo debes, estoy diciendo que es mandamiento, ¿verdad? Y si yo le dijera a las personas que diezman, dime en el Nuevo Testamento dónde dice que debemos de diezmar. Porque nosotros los cristianos nos regimos según el Nuevo Testamento, ¿va? Bueno, yo también le diría a los que dicen que debemos, yo también le diría lo mismo. Si tú me muestras un versículo en la Biblia en donde diga que debemos, yo me callo, yo soy un falso, yo no estoy hablando sabiduría y yo no estoy hablando excelencia, ¿va? Si tú me sacas un versículo en la Biblia en donde me digas, mira, aquí dice que debemos, ¿va? Pero sería contraproducente decir que la ofrenda es voluntaria y luego decirte debemos, ¿va? La verdad de las cosas es que para Dios hay un canto que dice que el único don que Dios puede recibir, hablando de si tú le vas a dar algo a Dios, la Biblia lo dice, el único don que yo puedo recibir de ustedes, porque Dios es Dios todopoderoso, ¿va? Y Dios no necesita dinero. Los que necesitamos del dinero somos nosotros y debemos esforzarnos y trabajar para ello, ¿va? Pero cae en cuanto a las ofrendas en las iglesias, ¿va? Las ofrendas, como se trata de dinero, a veces ponen tanta presión a los hermanos, a veces empiezan a violar la ley de Dios, a veces empiezan a exigir mandamientos que Dios no mandó, ¿va? Es por eso que muchos sectarios, aunque nosotros ya no debemos de diezmar, te dicen que diezmes, ¿verdad? Y algunos de las iglesias de Cristo están peores que ellos, ¿verdad? Porque antes algunos de mis hermanos prudentemente predicaban que nosotros no tenemos por qué diezmar, ¿verdad? Y entonces cuando las personas que pertenecían a otras iglesias y escuchaban esos, a veces se venían con nosotros, ¿va? Porque ellos estaban sintiendo una carga
De hecho, si ellos no diezmaban en su iglesia, los tenían como pecadores, como personas que no aman a Dios, ¿va? Como personas que no lo dan todo por Dios, ¿va? Entonces eran mal vistas esas personas, ¿va? De manera que cuando la iglesia de Cristo empezaba a predicar que el diezmo no era un mandamiento y que no lo debemos de realizar, que nuestra ofrenda era voluntaria y así se hacía antes, ¿va? Te digo, yo pertenezco a la iglesia de Cristo desde pequeño, ¿va? Desde muy pequeño pertenezco yo a la iglesia de Cristo, ¿va? Me separé mucho tiempo de la iglesia, lo reconozco, anduve fuera de la iglesia, ¿va? Anduve en los placeres del mundo, ¿va? Hasta que Dios me empezó a disciplinar, Dios me empezó a azotar con vara, ¿va? Y eso me hizo reaccionar, eso me hizo temer al Dios Todopoderoso y regresé a la iglesia, ¿va? Y ya, gracias al Señor Jesucristo que tuvo misericordia de mí, ya tengo cierto tiempo que estoy firme, consagrándome, yendo a la perfección. A veces me equivoco, no digo que no, ¿va? Porque soy hombre, soy humano, ¿va? Pero busco el perdón y busco mejorar para agradar al Señor Jesucristo, ¿va? Pero lo que te quiero dar a entender es que algunas personas que escuchaban cuando la iglesia de Cristo no diezmaba, querían venirse, ¿va? Porque se daban cuenta que allá les estaban poniendo una carga. O sea, déjame decirte que diezmar cada semana es una carga. O sea, es una carga. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen responsabilidades, ¿va? Y es una exigencia que no está en el Nuevo Testamento, ¿va? Que Dios nunca lo dijo, ¿va? Y si Dios lo quitó por algo, ¿va? De manera que algunas personas cuando escuchaban que la iglesia de Cristo no diezmaba, a veces pues se querían venir o dicen, ah, pues ya esto está en lo correcto porque dice que voluntariamente, va. Pero dijo un hermano, va, dijo, nosotros nunca hicimos nada nuevo, siempre lo mismo, va. Bueno, yo te digo, antes tú predicabas que el diezmo no se hacía, va. Y ahora, ahora ya tienen, yo no sé desde cuándo empezaron, pero antes esto no se predicaba en la iglesia de Cristo, va. Yo no sé desde cuándo empezaron a sacar esa enseñanza errónea, va. Que no debemos dar el 10%, pero que no, que según ellos ya llegaron a la conclusión que debe ser más el 10%, o sea, ya están peores que los sectarios. O sea, imagínate, antes el sectario no podía defenderse porque nosotros le decíamos, ¿dónde dice que el 10% va? Demuéstrame dónde en el Antiguo Testamento que era el 10%. Pero ahora yo saqué una nueva enseñanza que no, ahora resulta que peor, que ahora tú tienes que ofrendar más del 10%, ¿va? Cosa que no es cierto, cosa que es mentira, ¿va? Y cosa que antes tú no enseñabas, cosa nueva que estás trayendo que está fuera de la Biblia, ¿va? Cosa nueva que hemos estado oyendo de ti que antes no lo exigías, ¿va? De ustedes que antes no lo predicaban y ahora lo están sacando como nuevo cuando ustedes dicen que no hay nada nuevo, ¿va? Hay a veces que cuando tú ves a tu predicador, a tu anciano, como si fuera un Dios, literal, nosotros somos seres humanos, ¿va? Dios, cuando los fariseos le decían a Cristo, es que tú te haces pasar por Dios, literal, Dios, Cristo era Dios, literal, ¿va? Por eso le decía, no se aferren a la llave del conocimiento, porque ni se hagan maestros. Dice, yo soy su maestro y yo soy su cadillo. Yo soy el que les va a decir cómo son las cosas, ¿va? De manera que cuando tú ves a un predicador como si fuera Cristo, como si fuera Dios, cuando tú ves a un anciano como si fuera Dios, a veces te puedes desviar de cosas que Dios no manda, ¿va? Porque para ti es más importante tu predicador, para ti es más importante el anciano que la palabra de Dios, ¿va? Y no estoy hablando de cuanto reprender a un anciano, ¿va? O sea, yo estoy hablando en cómo a veces se nos dificulta guardar la ley de Dios, ¿va? O darle más importancia a Cristo, a veces le damos más importancia a un simple hombre que a Dios, ¿va? O sea, que a Dios que fue el que murió en la cruz y fue el que le dijo, si me amas, respeta mis mandamientos, guárdalos. Ni le agregues, ni le quites, ni andes diciendo que debemos, ¿va? Porque yo nunca te lo dije que debemos, ¿va? Porque si yo soy seguidor de Cristo, yo fácilmente te digo, a ver, dime dónde dijo Cristo que debemos hacer eso que tú dices. A ver, muéstrame y me callo. Y yo soy un falso y cierro la boca y dejo de predicar la palabra de Dios. Dime en el Nuevo Testamento dónde dijo Jesucristo debemos de dar más del 10%. Mas si así lo fuera, yo ya se los hubiera dicho, dice el Señor Jesucristo, ¿va? Porque como dicen Romanos, que la ley fue dada para dar a conocer el pecado, para que nosotros conozcamos que es pecado y no lo hagamos, ¿va? De manera que si debemos ofrendar más del 10% y no lo hacemos, es que quiere decir que estamos mal, ¿va?